Bienvenidos a todos. Un placer estar acá con ustedes en esta tercera edición de Hacking HR Conversations. Estamos haciendo conversaciones con referentes del mundo de recursos humanos sobre un tema por demás importante en estos tiempos, que es la experiencia del candidato. Para nosotros es un placer estar acá con ustedes compartiendo estas conversaciones. Hoy tenemos un panel de lujo y antes de presentar a quienes me acompañan hoy, quiero contarles un poco qué es Hacking HR. En primer lugar me presento, mi nombre es Diego Ilarchaniton, soy socio de HR Performance y partner de Hacking HR, soy un colaborador que organiza los capítulos, el capítulo de Buenos Aires. Hacking HR es un movimiento que nació hace 2 años y medio en San Francisco, en Estados Unidos. Lo creó Enrique Rubio, una persona de habla hispana, de Venezuela, que está radicado allá, y empezó con esta idea de cómo podemos hacer un mundo mejor de recursos humanos y cuáles son las prácticas que nos demandan en el futuro eh, para actualizarnos y cambiar la manera en que gestionamos el departamento de personas, el departamento de recursos humanos. En América Latina empezó hace 1 año y medio, en febrero del año pasado. Hicimos el primer foro con alcance para toda Latinoamérica. Luego hicimos varios encuentros presenciales cuando se podía, antes de esta pandemia. Este año nos sumergimos en el mundo virtual, que nos permitió potenciar nuestras conversaciones. Así que este ya es el 5º encuentro virtual. Previamente, como les contaba, abordamos cómo es vivir en Argentina y trabajar en Argentina en cuarentena total. También hablamos sobre la importancia del hincapié del liderazgo, de cómo son las nuevas formas de liderazgo, cómo es gestionar las emociones. En junio también tuvimos un capítulo dedicado exclusivamente a People Analytics, con personas de Europa que se sumaron a participar como speakers. Los que no conocen Hacking HR, repito, es una comunidad global de colaboración, conexión, aprendizaje, de conversaciones sobre el futuro del trabajo, la tecnología, las personas, las organizaciones, y cómo nos unimos para crear un lugar de trabajo en el futuro, pensando en el futuro del trabajo y en crear el mejor recursos humanos que jamás se haya visto. Nuestro objetivo es convertirnos en una comunidad global de colaboración de recursos humanos para el 2021, ya con más ciudades adheridas. Hoy tenemos 90 ciudades que están en este movimiento en 5 continentes, 81 chapters en todo el mundo, y esperamos llegar a 200 a finales de 2021. Es increíble cómo ha crecido esta red. Yo la vengo siguiendo hace bastante, digamos, metido en el chapter hace 1 año y medio, pero hoy tiene 93.000 followers, tenemos canal de YouTube, de página en LinkedIn, por supuesto también en Instagram, y hoy nos reúne, volvemos al tema de experiencia del candidato. A los que recién se conectan les pedimos por favor que nos escriban desde qué lugar se están conectando, desde qué ciudad. Les vamos a contar un poco de los eventos previos que tuvimos a que nos convoca. El primer caso que vimos de experiencia del candidato tiene que ver con la empresa Roche, donde estuvo Leonardo Tomassoni, de Talent Acquisition de Roche, y Alejandro Mascó, y como moderador estuvo Manuel Arias. Ahí tratamos ya el caso Roche. La semana después tuvimos también a Virginia Genovesi y al caso Santander Río también, moderado por Daniela Valor, y hoy vamos a presentar a quienes nos vienen a compartir su experiencia. Hoy tenemos el caso Natura, con panelistas de lujo. Voy a presentar primero a Nadia Bertosini. Actualmente es gerente de talento y cultura de Natura Cosméticos para Latinoamérica, empresa en la que trabaja hace 6 años. Nadia es licenciada en Administración y Contadora Pública de UBA. Además realizó una maestría en Coaching y Cambio Organizacional en USAL. Posee amplias experiencias en temáticas de transformación cultural, liderazgo, desarrollo humano y consultoría de empresas y proyectos. Se desarrolló anteriormente también como consultora senior en Great Place to Work desde 2011 a 2014 y en Deloitte desde 2006 al 2011.
apasionada por viajar y conocer nuevas culturas. Bienvenida, Nadia, al chapter y gracias por venir. Gracias, Diego. Y en segundo lugar voy a presentar a Matías Guidini. Matías es gerente general de Guidini Rodil, compañía líder en atracción y selección de talento. Le vamos a preguntar también un poco sobre fisiología, sobre cómo creció la consultora, sobre qué prácticas se están haciendo a la hora de seleccionar candidatos. Elige profesionales y ejecutivos para Argentina y toda Latinoamérica. Se especializó en los últimos 15 años en análisis de mercado laboral ejecutivo. Es autor de un libro que se llama Mi Trabajo Ahora, conductor y productor ejecutivo de Humanos con Recursos, el primer programa de radio sobre el mundo del trabajo en FM Millennium 106.7. Lo pueden escuchar ahí también todos los miércoles. Es profesor de la maestría en Ingeniería de Dirección Industrial de EGIDE, de la Universidad de Buenos Aires, y profesor de la Universidad Católica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas. Como profesión es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UCA, posee un MBA en el IAE, la Universidad Austral, y completó el Advanced Human Resources Executive Program en Stephen Ross School Business en la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Tiene una carrera de más de 10 años en la gestión ejecutiva y directiva en empresas multinacionales, ocupando previamente posiciones comerciales de marketing en Unilever y en AB InBev. Bien. Bueno, muy bien. Nadia, Matías, empieza el ciclo de conversación sobre experiencia del candidato. Ojalá lo disfruten. A mí, como pequeña y última introducción, siempre me acuerdo de esta frase famosa de Peter Drucker, que decía que la cultura se desayuna de la estrategia, ¿no? Y si a mí me preguntan, siempre digo que si la cultura es el desayuno, el café que te preparas a la mañana es de alguna manera la experiencia de cuando te llaman al primer llamado a la entrevista, ¿no? A vos arrancás a conocer la cultura en el proceso de entrevistas de la compañía. No sé qué piensan de eso. Si Matías, ¿querés empezar? Dale, perfecto. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Dale, bueno. Bueno, dale, gracias por la presentación. Entiendo que la idea es hacer una charla bastante informal, así que, bueno, iremos ahí compartiendo ideas con Nadia y preguntas. Así que, bueno, creo que un poco la idea es recorrer un poquito el proceso de selección y la experiencia del candidato, que, bueno, ciertamente en este contexto hay un antes y después en función de lo que estamos viendo de pandemia, cuarentena y demás. Así que me gustaría recorrer un poquito, usar a Nadia en el buen sentido para que a través de la experiencia que tiene con Natura podamos ir descubriendo algunas ideas. Yo creo que tal vez, Nadia, el punto de partida pasa por este proceso de selección que ustedes tienen, y tal vez qué cambios, se produjeron fundamentalmente mirándolos de la experiencia del candidato, ¿no? O sea, creo que cómo era el proceso antes, cómo es ahora, bueno, y a partir de ahí empezar a ver un poco de qué experiencia estamos hablando, ¿no? Perfecto, Matías. Y ahí un poco antes de responder esta pregunta que hacías, creo que vale la pena hacer una introducción para los que no conocen, Natura Cosméticos, ¿no? Contarles un poco de nuestra empresa y de nuestra cultura, que creo que varias de esas cuestiones hacen también o llevan al entendimiento después de cómo se llevan adelante los procesos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí para contarles, Natura Cosméticos es una empresa brasileña que ya tiene 50 años en el mercado. El año pasado cumplimos 50 años. Es una empresa que nace de la pasión por la cosmética y por las relaciones, empresa de venta directa, y que está presente además de Brasil en otros países de América Hispánica, como Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Somos 1.700 colaboradores en América Latina, de hecho, teniendo en cuenta los distintos públicos, inclusive también nuestras supervisoras de ventas. Y ahí, bueno, también un poco asociado a esta forma de ser, ¿no? Que digo, o de cómo nacemos nuestras raíces, esto de la pasión por la cosmética y las relaciones. Somos una empresa de relaciones que valora la red, la conexión,
donde la persona o el colaborador está en el centro, ¿no? Entonces a partir de ahí también es como surgen y se van construyendo nuestros diferentes procesos. Y además de eso, nuestra razón de ser tiene que ver justamente con crear y comercializar productos que promuevan el bienestar bien, ¿no? Como esa relación armónica con uno mismo, y después a su vez también con el otro, ¿no? Con los demás. Después también ahí, para contarles un poco más, somos una empresa B, no sé si conocen o escucharon hablar de ese concepto, ¿no? B Corp, certificamos, que tiene que ver con justamente que por nuestro comportamiento empresarial buscamos crear valor para la sociedad como un todo, y bueno, y en ese sentido generamos resultados integrados en las distintas dimensiones de lo que es económico, social y ambiental, lo que nosotros llamamos el triple bottom line, ¿no? Así que bueno, ahí como para contarles brevemente un poco sobre nosotros, perseguimos 3 grandes causas que tienen que ver con todo lo que es el Amazonia, más belleza, menos residuos, y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos Cada Persona Importa, que está muy asociado también con lo que es aspectos de diversidad y demás. Entonces, alto nivel como para que conozcan un poco sobre Natura. Y ahora, bueno, Matías, yendo un poco a tu pregunta específicamente en relación a lo que es el proceso asociado al candidato, para nosotros justamente la experiencia del colaborador, ¿no? Que comienza desde lo que es el candidato, desde que estamos buscando, ¿no? a la persona para formar parte de nuestra cultura y demás, hasta el momento de salida mismo, ¿no? Como toda esa jornada o esa experiencia, pone justamente a ese colaborador o ese candidato en el centro. Buscamos ahí también dar una experiencia diferencial y que le aporte valor en ese sentido también. Entonces, nuestro proceso nosotros lo llamamos de atracción, lo que por ahí hay otras empresas que llaman proceso de selección, tiene que ver con justamente, bueno, diferentes etapas, y que pensando en lo que es antes de la pandemia, ¿no? Ya habíamos comenzado a digitalizar algunos aspectos de esa etapa, mismo comenzado ya con algunas primeras entrevistas o screenings telefónicos, en el sentido también de que consideramos que para que el candidato también se traslade a la empresa a poder tener su entrevista y demás, eso lleva tiempo, ¿no? Es no solo la hora que está en la entrevista, sino que te lleva el tiempo de traslado y demás. Entonces ya habíamos comenzado con primeras entrevistas también ya con la propia área de atracción de manera telefónica. Y eso, digamos, con la pandemia, y creo que nos pasó a todos, nos obligó de alguna manera a resignificar algunos procesos, ¿no? En pos de bueno, este contexto que se convirtió justamente en una nueva normalidad. Y en ese sentido mantuvimos también algunas entrevistas incluyendo también líderes, digamos, en ese sentido, con algunas herramientas tecnológicas que lo permiten. Nosotros, por ejemplo, usamos Teams, e inclusive redujimos el tiempo de entrevistas a 45 minutos, como también ahí pudiendo tener tiempo obviamente de calidad, pero también contemplando el formato digital, ¿no? Después también en algunos casos como de assessments grupales y demás, utilizando la virtualidad justamente para acompañar, como pueden ser herramientas como Mural, ¿no? Herramientas que te permiten también generar interacción de una forma dinámica, ¿no? Porque claro, creo que eso también nos desafía a todos en ese sentido. Y después, como parte también del proceso de atracción, nosotros eso, bueno, lo hacíamos antes de lo que es la pandemia, de que ya el candidato cuando viniera a las oficinas a alguna entrevista presencial, recibiera ya un video donde le mostrábamos nuestras oficinas, con quién se iba a encontrar en la recepción, entonces para que también el candidato ya llegue de alguna forma sintiéndose como familiarizado, ¿no? Como estoy llegando a un lugar que vi un video, estoy conociendo en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ahí no, en lo que es la virtualidad obviamente no fue a las oficinas claro, estos ingresos, pero... Hoy ya no están haciendo entrevistas presenciales o las mantienen para alguna instancia no, todo virtual. No, todo virtual. O sea sí, que la entrevista es virtual y una persona hace el onboarding y termina entrando sin haber pisado la oficina, ¿puede ser eso? Exacto, estamos haciendo de hecho onboarding digital también en ese sentido, y lo que hacemos también es cuando ya el candidato, digamos, queda seleccionado y, bueno, colaborador que ingresa, también
el propio equipo le manda también un video como dándole la bienvenida, ¿no? Te estamos esperando, y mandamos también un kit de bienvenida a la casa de ese colaborador con algunos productos nuestros, porque lo que buscamos también es esa integración con el núcleo familiar o con quien ese colaborador está, ¿no? Entonces, claro. Y vos sabés que, bueno, en el proceso de selección, una de las cosas que uno busca estudiar es justamente, ¿no?, que ese retorno sobre la inversión en términos de elegir a la persona adecuada y que esa persona después, obviamente el proceso de selección es importante, pero después se mantenga en la compañía, ¿no? Evitar a una rotación temprana involuntaria, sí. tal vez más allá del año o demás, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, tampoco de todos, ¿no? Porque, bueno, uno tiene un análisis de su estructura donde hay gente talentosa y otra gente tal vez no tanto, bueno, y uno apunta a aquellos talentosos y que tienen alta congruencia de valores sean los que permanecen, ¿no? Y bueno, la verdad que muchos estudios de aquí y de otros lugares llevan a la conclusión que esa adherencia y esa permanencia tiene que ver mucho con el tema de valores, ¿no? y cultural, ¿no? Por sobre algunos conocimientos más duros, ¿no? Decir, bueno, la persona sabía hacer lo que tenía que hacer, un conocimiento técnico específico, no importa el área, ¿no? Entonces, y la cosa dicen que va mucho para allá, cosa que, digamos, yo particularmente también adhiero, ¿no?, de la importancia de esto del fit cultural. Entonces, un poco la duda que a mí me plantea, y te la traslado, es, bueno, uno tendería a pensar que esa evaluación y esa adherencia cultural que es tan importante en Natura, vos hablabas justamente de la cultura Natura, bueno, uno la evalúa a través de diferentes instancias y, bueno, muchas de las cuales a veces son cara a cara, ¿no? Donde uno puede ver a la persona y, bueno, tiene que ver mucho con la emocionalidad, con la empatía, con la cercanía, con verlo, bueno, en una instancia mano a mano. Entonces, ¿qué pasa ahora en este contexto virtual donde vos decías que hoy la gente está 100% virtual? Digamos, ¿cómo se aseguran ustedes ese fit cultural y si hay forma de asegurarlo o estamos entrando en un terreno que, bueno, será alguna de las cuestiones que tendremos que aceptar, ¿no? Sí. Muy buena ahí tu pregunta, Matías, y sí, tal como decís, en realidad en esto de la entrevista virtual, o sea, se hace por algún medio donde también lo veas al candidato, no telefónicamente, tal vez una inicial sí, pero después obviamente que también tenemos, ¿no?, Teams, Zoom, distintas herramientas que acompañan, y eso también te permiten como, nada, generar como esa cercanía, ¿no? Y estamos todos como a la misma distancia en ese sentido. Pero bueno, tal como decís, creo que el tema del fit cultural es clave para nosotros. Valoramos mucho más esa cuestión y de hecho nuestras entrevistas van mucho más hacia ese lugar, Claro. que el currículum en sí, ¿no? Ya desde hace tiempo, de hecho, antes teníamos como, por ejemplo, para hacer, no sé, de analista coordinador precisabas tener título universitario, eso ya desde hace algunos años no es más un requisito. O Mirá. sea, en ese sentido, nosotros, de hecho, tenemos niveles de aprovechamiento interno arriba del 60% y movimientos de personas que tal vez, no sé, alguien de marketing pasa después a planeamiento, alguien de finanzas que después pasa a recursos humanos, no sé. Tenemos como bastante movimiento en ese sentido, propio también de que tenemos un 75% de generación I, ¿no? Y hay como, hay también mucha esta cuestión de proyectos, ¿no? Como distintos movimientos y cuestiones, pero desde ese lado, y respondiendo a tu pregunta, es clave para nosotros asegurarnos, ¿no?, este fit o este match cultural que nos permita justamente esa versatilidad de perfil, porque los aspectos técnicos o funcionales creo que ahí también, digamos, la persona los va a ir desarrollando, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esa parte que traes es muy fuerte en nuestra cultura. Es un desafío, no sé si tampoco hay una respuesta hoy, me parece que tal vez es algo que habrá que empezar a gestionar, ¿no? También pensaba, ¿no?, en esto, la experiencia del candidato. Bueno, vos hablabas un poco, obviamente, de todo lo que es el recorrido del desarrollo profesional una vez que la persona ingresa, que obviamente siempre digo, seleccionar y reclutar es muy importante, hay que hacerlo bien, profesionalmente, y si lo hacen con nosotros mejor, pero digo, lo que pasa después es mucho más importante, ¿no? O sea, a veces
se pone un acento en el proceso de selección y después a los 3, 4 meses, 5 meses nos olvidamos de la persona porque el día a día nos pasa por arriba. Pero en realidad algo que te quería también poner sobre la mesa tiene que ver con, dentro del proceso de selección también hay diferentes instancias, ¿no? Está, obviamente, como decía Diego en la introducción, la primera parte que es, bueno, ese primer contacto que uno ya empieza a tener una primera impresión de natura, ¿no? O sea, bueno, me llaman, cómo me atienden, qué me dicen, con qué empatía, con qué preparación, capaz me dice mal el nombre, o mal la dirección y dice, viste, cómo tiene que ver. Después, todo lo que tiene que ver durante el proceso, ¿no? Cómo brindo información, cómo te mantengo al tanto de las novedades, si la búsqueda es confidencial o no, qué te puedo ir compartiendo, bueno, si cumplo un poco los pasos que prometo, pero siempre, o siempre no, generalmente el reclamo del candidato y que muchas veces viene con la experiencia viene en la parte final, ¿no? Porque mientras uno lo está buscando al candidato, obviamente que hay un interés que es mutuo, ¿no? Después eso es un embudo donde hay candidatos que quedan y bueno, y los que van quedando afuera, el interés deja de ser mutuo y pasa a ser de una parte, que es del candidato y tal vez de la empresa ya no es una prioridad con razón porque la búsqueda entre uno solo, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cómo manejan ese feedback, ¿no? Bueno, todos sabemos que es importante y que tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Diría que es el cierre de la experiencia y tal vez cómo lo manejan ustedes en términos de, bueno, la gente que no queda en instancia final o en la preliminar, bueno, qué herramientas o cómo lo tienen organizado, ¿no? Sí, perfecto. Creo que eso también que traes es clave y desde ese lado nosotros también cuidamos mucho como parte de esa jornada o de esa experiencia, digamos, del colaborador, del candidato, en este caso, que todavía no ingresó a la empresa, ¿no? Se busca siempre dar un feedback a las personas que no quedaron seleccionadas, así que desde ese lado también, los que pasaron ya entrevistas inclusive con algunos líderes, hasta tienen un feedback también ya telefónico, ¿no? Como en ese sentido mucho más completo, entonces en ese sentido se busca dejar algo en el otro, ¿no? En ese sentido, poder dar un aporte. ¿Tienen alguna herramienta de feedback? Pregunto, ¿no? Y si no, después te doy una opinión también de sistema que a veces pueda mandar un feedback que, digamos, que sea automático o no, lo manejan de manera personal. Sí. Claro. Sí, porque también, digamos, era un poco lo que te decía, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de aprovechamiento interno. Entonces tenemos búsquedas externas obviamente también, pero la mayoría suelen provenir por aprovechamiento interno, entonces se maneja por el volumen, somos 1.700 colaboradores en América Latina, en Argentina somos 600, pero incluido también nuestras supervisoras, ¿no? Entonces ahí por el volumen y demás lo hacemos de manera personalizada y demás, pero me interesa que también cuentes, ¿no? De alguna herramienta Sí. que pueda ser útil para No, este yo lo que pienso ahí es que, bueno, tiene que ver mucho con el volumen, tiene que ver mucho con obviamente con la cantidad de búsquedas que uno tiene. Si uno tiene una búsqueda por año o dos, es una estructura chica, seguramente puede hacer un proceso de selección, o debería hacerlo, digamos, mucho más cuidado, mucho más personalizado. Cuando uno empieza a tener más volumen, es más difícil del lado de la empresa, lo cual no deja de ser necesario. Obviamente la persona que está enfrente es una sola y para esa persona es la búsqueda, ¿no? Entonces es perfectamente entendible y razonable que sea importante mantener la comunicación. Nosotros personalmente tenemos sistemas de gestión donde hay siempre un mensaje, aunque sea automático, ¿no? Donde uno sabe que el proceso se terminó. Bueno, que ahí de vuelta es un poco a gusto del candidato si eso es, digamos, es un mensaje automático y es poco, o a veces es mejor que no tener un mensaje, ¿no? Esa es un poco la duda. O sea, nosotros tenemos, como te decía, un sistema donde una vez que la búsqueda se cierra o el proceso, bueno, vos vas a recibir una comunicación que es automática con tu nombre y el proyecto, y que bueno, que a veces sirve porque cuando tenés muchas búsquedas, de vuelta, no es para justificar, pero bueno, todos nos podemos a veces olvidar y por lo menos tenés ese mensaje. Después, obviamente, sobre eso uno trata digamos, de tener el contacto personal como para dar las explicaciones. Obviamente no es lo mismo, siempre decimos, ¿no? Alguien que se postula a una búsqueda porque ve el aviso y quiere tener un llamado telefónico, bueno, a veces es mucho más difícil, pues se pueden postular 500 personas, por decir algo, que alguien que llegó a una instancia final, tal vez de psicotécnico, y que obviamente ya hay otra evolución.
Pero bueno, yo creo que me parece que es una herramienta que ayuda, tener algo más hoy en día con lo que es la tecnología, creo que para eso apoya. Bueno, siempre me parece que la combinación es buena, ¿no? Pero para aquellos que tal vez, me parece que confiar solo en la capacidad humana a veces puede ser un riesgo, porque bueno, todos nos podemos olvidar, o ni que hablar de tal vez un Excel o a un sistema, digamos, que tampoco es tan automatizado, ¿no? Sí, total. Después una cosa que también a mí, que tiene que ver un poco con la experiencia, y ya me meto en otro terreno, es, digamos, la experiencia del candidato está vinculado a la imagen que uno tiene de la empresa, ¿no? Y de alguna forma siempre hay una correlación entre lo que empieza siendo el producto o el servicio, ¿no? O sea, uno habla de Natura y, digamos, y lo primero que se le viene a la mente es los productos, ¿no? Obviamente, y con todo lo, ¿no? Y más si, no sé, bueno, no vamos a decirlo, pero vamos a decir, tal vez es un usuario más afín que yo nunca usé Natura, pero bueno, no sé si está Te bien o está vamos a mal. mandar unos productos, Bueno, ahí Matías. está, ahí, a mí me gustó, entendiste. Pero bueno, uno se imagina una cultura determinada, esto que contabas vos, un cuidado del medio ambiente, y bueno, hasta los aromas, los colores, las cosas que están buenísimas, y que eso de alguna manera se conecta después con lo que es la marca empleadora. O sea, uno imagina que cuando entra a Natura o cuando entraba físicamente, ahí tenés otro desafío, pero no vamos a hablar ahora de decir, bueno, ¿cómo replico eso de manera virtual? También encuentra eso. Pero al final del día, esa experiencia la terminan haciendo las personas, que obviamente son las que forman la empresa, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, yo puedo tener una imagen de lo que es Natura porque me encanta una crema o lo que sea y tiene olor a coco, ¿está bien? ¿Sí? ¿Algo así? No, coco no. Coco no. Coco no. Cacao, Bueno, si querés. cacao, Castaña. España. Pero después, si la persona con que interactúo, digamos, es otro estilo y hasta te diría, no se bañó y te dio feo olor, es como que toda esa experiencia se me rompe. Entonces, tal vez la pregunta ahora sí me surge es, bueno, ¿cómo es ese entrenamiento, de alguna manera, porque acá no importa si es la búsqueda interna o externa, porque en definitiva ustedes entrevistan, ¿cómo es el entrenamiento a los líderes para que ellos sean los que, de alguna manera, apuntalan o le dan consistencia a esta experiencia del candidato, ¿no? ¿Trabajan sobre eso? ¿Cómo lo manejan? Sí, ahí obviamente los líderes también reciben capacitaciones y creo que también la cultura, como decimos, ¿no? Permea todo y en ese sentido los valores, los comportamientos de cultura que miramos, que tenemos presente, como que creo que es algo que eso también surge frente también al conocimiento de los diferentes candidatos y demás, ¿no? Entonces sí, obviamente como que también son formados, participan ahí con el acompañamiento también de los RHs de área y demás, así que en ese sentido creo que también va desde ese lado. Por ahí no específicamente, sí reciben posibilidad de participar de entrenamientos en entrevistas por competencias, por ejemplo, o migramos ya hacia entrevistas por comportamientos prioritarios de cultura, que son los que nosotros también tenemos, Sí. pero también forman parte de otras capacitaciones que tienen que ver con formación en aspectos de cultura, de liderazgo y demás, donde obviamente se mira también como de manera integral, ¿no? Como lo que es la experiencia, como todo. Mira, bueno. Sí, después tengo una pregunta medio maldita, pero no sé si te la voy a hacer, ¿eh? Después me decís, Diego no me deja, pero si vos después tenés ganas me decís y te la hago, pero o si no la tiro al público, si no, pero nada. No, lo que sí otra cosa porque un poco estamos en experiencia del candidato, un poco vinculado a lo que es la selección, pero obviamente además, y vos hablaste de algo que yo ya había escuchado que tiene que ver con la diversidad en Natura, ¿no? Que trabaja mucho el LGTB y no sé qué más, me perdí. ¿Cómo es completo? LGBTI más. Q, no sé, ya no sé, pero bueno. Pero sé que es uno de los, no sé si es uno de los pilares, pero me parece que es algo que, bueno, lo dije bien. Y bueno, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la amplitud, la variedad, la diversidad, todo esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Y cuando uno habla y ahí, sí, tengo una pregunta, bueno, no sé, una reflexión, que claro, teniendo un universo al que uno aspira a incorporar tan diverso, bueno, cómo genero una cultura, digamos, donde todos reciben una experiencia que, digamos, que es satisfactoria, ¿no? Porque
por un lado digo, son grupos muy distintos, y por otro lado digo, yo tengo que estar seguro, o sea, no sé cuál es tal vez, o cómo piensan ustedes el eje, digamos, que cruza todo, y de alguna manera todos pueden sentir que tienen una experiencia que es satisfactoria, ¿no? Sí, yo creo que tal como decís, todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión forma parte de nuestra cultura, ¿no? Como que está súper enraizado en ese sentido. Tenemos 4 pilares como foco, digamos, en lo que es la estrategia de diversidad en los que trabajamos, que uno tiene que ver con toda la parte que es de género, ¿no? El pilar también ahí de mujer, que trabajamos mucho también en términos de lo que es violencia de género, toda la parte de liderazgo femenino en ese sentido. Tenemos toda la parte después de otro de los pilares que es PCD, que es personas con discapacidad, lo que decías, LGBTI+, que es todo el pilar de diversidad sexual. Y bueno, y en ese sentido también tenemos después un cuarto pilar que en Brasil es todo el tema de raza, que es muy fuerte, y acá en América Latina trabajamos ahí como si fuera un 80-20 en causas que tengan que ver más con aspectos de tensiones sociales fuertes, ¿no? Como pueda llegar a ser en algún país algún tema de inmigrantes o tema puntual, no sé, de alguna necesidad en algún otro país. Entonces, como que todos esos aspectos se trabajan como parte de la cultura y nada, están como muy integrados, ¿no? En ese sentido, desde el mindset, en esto que te digo, desde la formación también, obviamente que es un camino, ¿no? En ese sentido, pero se busca generar esa adaptación, Claro. esa experiencia, ¿no? En función de, obviamente, cada uno de los públicos y obviamente, como decís, no sé, lo que es personas con discapacidad, ahí también requiere, digamos, acompañamientos específicos, puntuales, como en ese sentido, ¿no? Ahí estamos también trabajando como fuerte en ese pilar. En Brasil tenemos como porcentajes mucho más altos, ¿no? En América España es muy, muy chiquito todavía, pero estamos como trabajando para desarrollar fuerte este pilar de caras a futuro, ¿no? Bueno, bien. Después decirnos, Diego, cómo venimos con el tiempo, me vas avisando, como para... Estamos muy bien, ya tenemos algunas preguntas de la audiencia, pero si querés, Dale. Matías, No, avísame. sí, una idea más y después la pregunta maldita si me dejan y... Dale, eh, cómo no. no, pero no me dijo que sí, por eso estoy ahí, ahora voy a convencer. Pregunta. No, no. Igual de última después lo corta, no pasa nada. La primera más una reflexión, no, o sea, una cosa que me parece que, después para que sume, esto no es una pregunta, pero tiene que ver con la experiencia del candidato y por qué tal vez nos interesa ahora, ¿no? O sea, es como que ha habido ahora como un resurgimiento de esto, de la importancia del candidato, un poco asociado obviamente a toda la situación social, sanitaria que vivimos, y bueno, entender bien como compañía por qué, ¿no? Si es algo que lo hacemos porque simplemente nos ayuda a captar más talento, o si es una bajada de compañía y en definitiva es algo que tengo un objetivo que cumplir y obviamente me miden por eso, o es algo que a mí individualmente me interesa, me mueve, es un propósito que encuentro o es un propósito de la compañía, ¿no? Me parece que en este contexto está esta tendencia, esta característica, pero no estoy seguro digamos, que haya, bueno, un único motivo, después todos pueden ser válidos en alguna medida, pero bueno, me parece que hay que entender un poquito, digo, hay empresas que trabajaron con el candidato mucho tiempo, candidato ya sea en el proceso de selección, en el desarrollo, mismo en la salida, y otros que tal vez ahora empiezan a darse cuenta que es importante, ¿no? Entonces ahí como que, no sé, como una idea de dónde estamos parados, ¿no? Sobre todo cada uno de los que están escuchando. Sí, creo que es clave lo que decís también porque una buena experiencia del candidato te repercute también en términos de lo que es marca empleadora, que vos mencionabas también en un momento, ¿no? Porque más allá de haber quedado o no, es un poco también lo que me aportó, ¿no? O cómo fue esa experiencia en ese sentido. Entonces me parece que habla también desde cómo se empieza a abordar esto que decís, desde el propio inicio de lo que es esa jornada o jornada, lo estoy diciendo en portugués, esa experiencia del colaborador como un todo, ¿no? Claro, sí, tal cual.
nada, me parece que ahí está, pensar por dónde pasa, está bueno. Bueno, yo acá veo Bueno, muchas preguntas, Diego, así que sí, vamos a empezar, que ya tenemos sí, varias preguntas de toda la audiencia, gracias a dale. todos los que están preguntando. A ver, Está vamos a... está Sí, está la pregunta maldita, no te olvides, ¿eh? la pregunta maldita, dale, te No, veo no, muy no. bien, Matías. Al final, Está Dejémoslo para el ansioso por final la así. no, Dale. no. Vamos a ver si la gente quiere que responda. Si me dicen que sí, la hago, si no, no la hago. En el chat pueden decir pregunta maldita sí o pregunta maldita no. Ahí Que la está. gente decida, ¿les parece? Dale. Dale. Bueno, mientras tanto, a ver, ¿qué métricas usan concretas para medir la experiencia del candidato? Acá me interesa una respuesta rápida de Nadia y de Matías, tenemos muchas, pero ¿qué métricas usan para medir Bueno, concretamente la experiencia del candidato? ¿Tiene tenés alguna? muchas encuestas así rápidas como de cómo fue la experiencia, tenés métricas asociadas a esto, como digo, de que tiene que ver con repercusión en marca. Hay muchas veces posteos en redes y demás como agradeciendo determinada cómo fue la experiencia, nos ha pasado también, ¿no? Como en ese sentido. Pero bueno, así como muy rápido es también como una encuesta rápida, ¿no? De cómo fue ese momento. Ahí estoy hablándote por ahí más de candidatos que, bueno, tanto que quedaron como no quedaron, y los que terminan también quedando seleccionados y demás, después lo medís un poco en función de lo que decía Matías, ¿no? Al principio, de cómo fue ese proceso versus el tiempo que la persona también permaneció, ¿no? Versus, en ese sentido, como el retorno, y después también otros indicadores asociados más a lo que es desarrollo, ¿no? Ese candidato o ese colaborador que ingresó y en función de desarrollo, qué movimientos hizo, si tuvo algún aprovechamiento interno, ¿no? Medimos también asociados después como otras etapas de la experiencia. Gracias, Ahí, Nadia. Matías, yo espero que vos te saques el cassette y nos des la receta de ser feliz, ¿no? Porque la gente que no, pasa por tu consultora trabajan con la felicidad, entiendo. sí, sí, ahí igual vi que nadie a mirar el chat porque me parece que perdiste una pregunta maldita. Después hay mucho voto positivo. Bueno, Igual yo ya le eh, había dicho que sí, así que... está bien, está bien. Soy así medio populista. No, nosotros sí trabajamos, la medimos, o sea, me voy a tomar 2 minutos porque la medimos de una manera central. Tenemos, digamos, nosotros tenemos un sistema interno por el cual todo candidato que termina siendo seleccionado para una empresa, bueno, participa de una encuesta, en realidad es una aplicación online donde, digamos, de alguna manera puntúa la experiencia que ha tenido con nosotros durante el proceso de manera, con diferentes atributos que tienen que ver con la empatía, con la información que fue recibiendo, con la confidencialidad, con cuánto lo mantuvo informado. Eso lo hacemos con todos los candidatos ingresados, bien los podemos hacer con muchos más, eso es algo también que pueden ser más o menos 400, 500 en el año, pero hoy tomamos la decisión de hacerlos con eso simplemente como primer, bueno, lo venimos haciendo hace 3, 4 años, pero digamos, como primer corte, pero podemos agarrar todos los que pasaron por entrevista y eso sería, no sé, a por 3 o por 4. Y lo más, yo creo que lo más relevante con eso, porque más que medir es qué hace uno con eso, ¿no? Y nosotros en realidad lo que hacemos con eso es un objetivo digamos, de evaluación de nuestro equipo, ¿no? O sea, y bueno, acá obviamente hay mucha gente escuchando y pueden tomar ideas. Por nosotros no evaluamos a la gente por si cierra más o menos búsquedas o si quieren factura más o menos, como puede ser a un competidor nuestro. Obviamente que esa es una variable, pero nosotros terminamos recompensando con diferentes estímulos a la gente en función del feedback del candidato. Y ahí es cuando realmente, digamos, de alguna manera lo pones en el centro, porque si después te terminás retribuyendo a la persona que cierra más búsquedas, pero no importa el cómo, entonces, con esa herramienta que llamamos Felizómetro, para los que son más grandes, y escucharon el coso, ahí medimos. Así que lo medimos todo el tiempo, lo medimos mensualmente, lo medimos anualmente, y no en vano la gente que termina ganando son nuestros mejores consultores. Qué importante eso, ¿no? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, los que trabajamos entrevistando y tal, el impacto que tiene un no en un candidato, las ansiedades que hay atrás por conseguir el trabajo, las expectativas y demás. Y por ahí dar un buen feedback, después también queda la sensación de decir, che, mirá,
la verdad que no quedé, pero me sentí acompañado en el proceso. Obviamente entiendo, Matías, que hay sistemas que vos no podés hacer eso con todos los que se te postulan cuando la búsqueda es muy amplia. Y esto me da una pregunta, no maldita, pero sí es una pregunta interesante, que sale si creen que vale la pena tener una experiencia del candidato en un mercado laboral con tanta oferta de candidatos y poca demanda, ¿no? O sea, ¿cómo es la inversión ahí? O sea, ¿lo ven como algo de valor? ¿Por qué? La experiencia siempre es importante, digamos, me parece que por eso es lo anterior, o sea, si vos no lo tenés centrado en el ADN, o sea, si realmente pensás que si tenés un proceso, un sistema apoyado en eso, o sea, que tiene que ver con la experiencia, digamos, concretamente, cómo es tu approach telefónico, cómo es tu experiencia físicamente en el lugar de entrevista, cómo es tu follow-up, digamos, con la información, qué sistemas tenés para apoyar solamente eso, o sea, cómo evaluás a tu gente, o sea, porque si vos hablas que la experiencia es importante y después terminás, digamos, evaluando por otra cosa, del dicho al hecho, o sea, los mensajes son importantes, entonces me parece que es todo un sistema que en este contexto yo no voy a cambiar el sistema por la realidad, tal vez después pueda tener más o menos margen, porque hoy se postulan 1000 personas y antes se postulan 100. Bueno, veré cómo puedo, digamos, de alguna forma gestionarlo, ¿no? Nadia, ¿algún Sí, comentario? exacto, coincido, ¿no? Como en ese sentido, creo que más allá de la cantidad que se postulen o no, nada, por ejemplo, en nuestro caso, y ahí concuerdo con lo que decía Matías, es parte de la cultura, ¿no? La experiencia de ese candidato es clave, y está en nuestro ADN también, desde el cuidado de las relaciones. Entonces, para nosotros es algo que se valora mucho, así como también lo que mencionaba de los feedbacks y demás, ¿no? Creo que tiene que ver con que la experiencia del proceso esté como cuidado en ese sentido, ¿no? Bueno, Nadia, acá tenemos una pregunta muy interesante de Samantha Capurro que va a moderar el panel que viene, que pregunta si le dieron algún taller de formación a los jefes, a la línea, sobre cómo generar experiencias valiosas a los candidatos con este distanciamiento social. ¿Qué hicieron con los jefes en el proceso? ¿Le dieron algún taller o algo? En realidad, no talleres puntuales en este contexto, pero sí, obviamente, como instancias de charla con los RHs de área, que también como que están muy próximos y trabajan como muy en conjunto de los líderes, donde también con orientaciones y demás, ¿no? En ese sentido, en función de las necesidades concretas. La realidad es que ahora en estos meses como que se están cubriendo algunas vacantes, pero no está habiendo nuevas posiciones, digamos, así que es como hay pocos casos. No tenemos niveles de rotación muy altos tampoco. Ok. Bien. Bueno, pregunta Ezequiel Conesa, ¿qué sistema usan para guardar datos? Se ve comentarios de entrevistas, los candidatos, el estado, el flow de los candidatos. Si usan algún CRM, ¿cuál recomiendan? Y hay una pregunta asociada que también hace Mariano Fernández Rosochik, que dice, ¿qué piensan de Avature para automatizar el proceso de recruiting y compartir feedback? Por ahí me parece que 2 en 1 pueden. Okay. Bueno, yo creo que si no tenés un ATS, no es la definición técnica, que es un Applicant Tracking System, en realidad no es un CRM, sino que es digamos, el ERP del recruiting es un ATS, donde podés tener Taleo, Avature, Brasring, bueno, algunos que otros que comercializan por ahí. Yo creo que tenerlo es básico, fundamental, si vos querés gestionar de manera profesional. Hay muchas empresas que no lo tenían hace un tiempo, empresas de tecnología muy importantes, no voy a dar el nombre, entonces, porque eso es de alguna manera, más allá, es la base para poder gestionar de manera personalizada, o sea, ¿cuántas veces le pasó a un candidato que lo llamás 8 meses después y te habían llamado hace 8 meses y haces todo el speech y simplemente porque nadie tiene un sistema donde registra qué anotó y cuánto más, digamos, qué experiencia mucho más positiva genera que te llamen y te digan, mira, Diego, vos hablaste hace 6 meses con Nadia por una búsqueda determinada, vos estabas ganando tanto, o sea, vos decís, la verdad que me siento mucho más cuidado, así que yo diría, un ATS sin falta, sin duda. Creo que los enlatados tienen pros y contras. Nosotros tenemos uno que es un desarrollo propio. Como todo desarrollo propio tiene muchas más funcionalidades. Tal vez no tiene algunas ventajas de la última tecnología, pero después es cuestión de inversión y de qué complejidad tenés del proceso para ver cuál es tu mejor sistema, ¿no?
Sí, nosotros estamos yendo hacia un camino como de digitalización en general de procesos de HR en lo que es atracción, y ahí me sentí identificada lo que decía Matías, porque hace algunos años también era el Excel y bueno, esta cuestión de que tal vez por ahí llamar y ya había sido llamado, ¿no? Como en otro momento. Ya desde hace más o menos unos 3, 4 años tenemos Hiring Room para, bueno, nada, guardar algunos históricos y demás, y sí estamos migrando hacia Workday. Igual Bien. después también es, o sea, como todo, o sea, como decía el amigo, creo que Bill Gates, o sea, el mejor sistema es el que mejor sabes usar, o sea, También. si vos tenés el sistema y la mentalidad tuya es de seguir imprimiendo currículums o tener un Excel paralelo, o sea, vas a seguir olvidándote de si lo llamaste o no, o sea, Total. si no tenés el sistema, digamos, ya es difícil que avances. Ahora, cuando lo tengas, tenés otro desafío que es, digamos, gestionar a través del sistema para que realmente tenga sentido, ¿no? Exacto. Bueno, bárbaro. Acá pregunta una pregunta anónima. Mencionan que empezaron a utilizar otras herramientas como Teams, Mural. En el proceso de atracción y selección, ¿comenzaron a implementar alguna nueva herramienta para mejorar la experiencia del candidato o colaborador interno en el proceso? ¿Algo innovador que hayan hecho que antes no hacían? No, ahí me imagino que se está refiriendo a casos de colaboradores que se postulan internamente para alguna búsqueda, ¿no? En casos de aprovechamiento Correcto, interno. sí. Ahí la realidad es que lo que hicimos fue digitalizar el proceso, ¿no? Como en ese sentido, porque después el proceso como que era básicamente, es básicamente el mismo, ¿no? Se digitalizó en ese sentido. Ok. Mira, nosotros estamos mirando mucho todo el tiempo lo que es, digamos, qué se puede ayudar la tecnología. Básicamente, yo lo veo en 3 sectores: lo que tiene que ver con la evaluación, más la interacción que pasa por el gaming, la parte que tiene que ver con eficientizar el proceso, que tiene que ver, bueno, qué parte puede ser un ATS, o sea, cómo hago para ahorrar tiempo en procesos rutinarios. Y una parte que tiene que ver más con el recruiting o el sourcing es cómo la tecnología me ayuda a encontrar perfiles escasos, ¿no? Y la verdad que mucho no encontré. O sea, en el gaming sí, un montón de cosas. O sea, la gente ¿cómo se llama este chico? Bueno, no me acuerdo que era Wiki, pero Nahua es muy buena herramienta, está buena. Pero a lo nuestro, que es cómo la tecnología me ayuda a encontrar el perfil escaso, no encontramos nada. No tenemos tiempo, pero te contaría un ejemplo que terminó con literalmente 10 personas de Centroamérica haciendo el trabajo, pagándole un sueldo barato cuando decían que era la tecnología. Entonces, literal. Claro. Entonces, todavía no encontramos, y me parece que es un desafío ver realmente cuando la tecnología te agrega valor a un proceso de selección, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos muchas más preguntas que tiempo, así que le voy a dar espacio a Matías a la pregunta. Maldita. No, Maldita. ¿Cómo le llamamos? la voy a reformular para dejarle espacio por si quiere responder o no, pero para mí es central a la experiencia, y por eso, y les puedo dejar también no sé, una recomendación a aquellos que están en el proceso de selección, y que tiene que ver con, bueno, la experiencia. Eso nos pasa a nosotros, que somos de alguna forma el brazo, ¿no?, de la marca empleadora. Nos dicen, ustedes son nuestro brazo en el mercado. Entonces, cuando uno releva el perfil, recibe el perfil y toda la explicación de la cultura de la empresa. Y la realidad es que, digamos, no hay personas perfectas, y las empresas las forman las personas. Y por ende no hay empresas perfectas, ¿no? Entonces, a mí siempre me cuentan, digamos, las características generales que suelen ser positivas desde una empresa, y yo le digo, decime cuáles son las cosas que no están buenas de trabajar ahí, porque seguro que las hay. Y si nosotros queremos tener una experiencia real con el candidato, le tenemos que contar toda la película, le tenemos que decir lo bueno y lo que no está bueno. Y no hay cosas que no están buenas. Entonces, si sos un candidato, yo diría, no preguntes las cosas buenas, eh, eh, decime qué no está bueno trabajar acá. Y si el que está enfrente no te lo dice, yo diría desconfía, porque algo no Claro. hay y no te lo está contando. Entonces, me parece que tiene que ver con la honestidad, con la transparencia, ¿no? Y decirle, mira, esto es esto, con lo bueno y con lo malo. ¿Te querés sumar? Porque después es un tema de expectativas, ¿no? Porque después te va a decir, vos no me dijiste en realidad, entonces mira, yo te conté esto y es esto. Y bueno, es lo que hay. Y después podés ir con la frente en alto diciendo, mira, yo te estoy cumpliendo la palabra. Después,
Obviamente la persona puede cambiar porque lo que le gusta después no le gusta, pero bueno, esas son otras cosas que uno ya no puede manejar, ¿no? Sí, Claro. y un poco tomando este punto que decís, creo que también ahí damos la posibilidad de algún candidato, si quiere hablar con algún colaborador interno, también que pueda hacerlo como en ese sentido, como para de primera mano también escuchar y compartir con otro. Entonces, en ese sentido también está bueno, ¿no? Y ahí, mismo también en esto que decís, es una cultura que también se vive como con intensidad, es una cultura que nosotros decimos muy de esto de las relaciones y de el valorar el otro y de conocerlo, ¿no? Yo hasta me acuerdo cuando entré, ¿no? Muy de todos te saludan, hablan, el abrazo, ¿no? Como, y por ahí, si venís de una cultura como más formal, primero decís, después terminás como también ahí en esa dinámica, pero es una cultura, a ver, para mí súper como linda, y en ese sentido también tenemos ciclos de venta que son súper ahí también como rápidos, ¿no? Cada 21 días, entonces eso también hace que sea una intensidad también como laboral grande, ¿no? Como que se trabaja mucho, nosotros decimos en ese sentido, entonces es como, nada, perfiles que también son muy apasionados, entonces en ese sentido creo que la propia cultura o te abraza o te expulsa, ¿no? En ese sentido. Claro. Ahí tiro, ahí la dio. Empresa. Son intensos, se trabaja mucho, está muy bien. ¿Querés subirte? Subís, si no querés, vas a otro lugar. Está perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, Matías, la verdad que un lujo, da para charlar mucho más tiempo, lamentablemente el tiempo asignado está terminando, y agradecerles muchísimo todo esto que compartieron, e invitarlos al próximo y último panel de Hacking Conversations sobre experiencia del candidato la semana que viene con Santos Videla de Quilmes, Samantha Capurro de Savi, y moderado también por Agustín de Marco. Así que vamos a seguir con estos paneles, con esta última charla. Muy, muy bueno su aporte, les agradezco un montón. Y bueno, palabras finales, 30 segundos de algún consejo o algo que quieran a alguien, a alguna empresa que quiera implementar un proceso de onboarding en este momento. Me gustaría como algún tip que ustedes, cada uno, recomiende. ¿Nadia? Oh. En lo que es proceso de onboarding, para mí, bueno, obviamente que la experiencia no sea una experiencia de un día donde te cuento de la empresa y listo, sino cómo doy sustentación o acompaño también a ese colaborador que se está sumando a la empresa durante los primeros meses también, ¿no? En ese sentido, hasta de poder tener alguna persona que sea referente como para él, para orientarlo. Muchas veces hay dudas que la persona dice, esto no se lo voy a preguntar a mi jefe, no sé. Bueno, tener ahí como tipo un buddy, no sé, alguien que lo acompañe, y sí es fundamental como escuchar y tener acompañamiento esos primeros meses, que sobre todo son los que la persona se está adaptando, ¿no? Teniendo ese fit cultural. Sí, yo, bueno, algunas cosas agregué, esto, una recomendación más práctica para los que están en el proceso de selección de ambos lados, ¿no? O sea, candidato y selector, hablar de las cosas que no están buenas como algo distinto. O sea, no me cuentes todo lo bueno que es, eso lo puedo ver, me lo pueden contar, decime lo que no sé. A veces el buddy es una buena alternativa, a veces no, porque el buddy ya se olvida, pero me parece que está bien. Y después me parece que está bueno esto en la experiencia, balancear la tecnología también con lo que es el vínculo personal, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a terminar esto, creo que la tecnología ayuda a eso, pero nunca es un extremo o lo otro, ¿no? A veces dicen que en el medio está la virtud, y pasa un poco por eso, hay que tomar la tecnología, o sea, sin tecnología gestionar un proceso de selección, ya que estás, digamos, muy flojo de papeles, solamente con la palabra, con la empatía, con ahí tampoco. Bueno, hay que encontrar el equilibrio donde uno puede tener esa cercanía y también ayuda a la tecnología para que contribuya a eso, ¿no? Bueno, fantástico, sí, la verdad que esta pandemia, digamos, es la primera crisis mundial que afecta a todos por igual, y en Argentina, bueno, ya 183 días es una barbaridad. No se olviden, jueves que viene, perdón, el 24 de septiembre, Caso Quilmes a las 5 de la tarde, misma hora, mismo canal, los esperamos. Muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias, Nadia, la pasé bárbaro, espero que el resto de la audiencia también, ahí están agradeciendo. Gracias. Y bueno, será hasta la próxima.
Le dejo un mensaje para Santos que quiero que responda a la pregunta maldita, la digo yo. Dale, deja Dale. la pregunta para el próximo, me gusta. Dale, gracias. Gracias a todos.